¿Puede un solo mensaje cambiar el curso de la historia? Pues sí, y hoy vamos a analizar uno de esos momentos clave, una de esas informaciones que lo pusieron todo patas arriba. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no siempre está en los ejércitos o en las grandes batallas. A veces es algo mucho más sutil, una idea, una propuesta secreta que, si se descubre, puede hacerlo estallar todo. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en 1917. Europa lleva 3 años metida de lleno en la Primera Guerra Mundial, una auténtica carnicería de trincheras con millones de muertos. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos se mantiene al margen. Son oficialmente neutrales. De hecho, su presidente, Woodrow Wilson, ha prometido que no se involucrarán en lo que consideran un conflicto puramente europeo. Pero en Alemania la situación era desesperada. Después de años de un estancamiento sangriento, el alto mando buscaba a la desesperada una jugada maestra para ganar la guerra de una vez por todas. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Arthur Zimmermann, como ministro de Exteriores de Alemania, ideó un plan tan arriesgado que rozaba la locura, y lo puso por escrito en un mensaje codificado. ¿Y qué era exactamente el telegrama Zimmermann? Pues en pocas palabras era una propuesta formal y secreta para México. Alemania les venía a decir, oye, si Estados Unidos entra en la guerra contra nosotros, únete a nuestro bando y atácales. Así de directo. Y la oferta era lo más sorprendente. No se trataba solo de una alianza. Alemania le ofrecía a México la oportunidad de recuperar una porción enorme de su antiguo territorio. Una amenaza directa a la soberanía de Estados Unidos. La estrategia alemana era brillante en su simpleza. Tenía 3 pasos. Primero, conseguir un aliado en el continente americano. Segundo, obligar a Estados Unidos a luchar una guerra en su propia casa para distraerlo. Y tercero, aprovechar ese tiempo para aplastar a los aliados en Europa. Pero claro, ¿cómo envías un mensaje tan secreto a través del mundo en plena guerra? Pues aquí es donde la historia se convierte en una de espías. El telegrama empezó su viaje usando la tecnología más avanzada de la época para comunicaciones seguras, los cables que cruzaban el fondo del Océano Atlántico. Y aquí está el fallo fatal del plan. Alemania no los sabía o los subestimó, pero los británicos, sus enemigos mortales, tenían pinchados esos cables. Estaban escuchando absolutamente todo. El mensaje fue interceptado por una unidad de élite llamada la Sala 40. Eran, para que nos entendamos, los mejores criptógrafos del mundo, genios, capaces de convertir un galimatías de números en secretos de Estado, y acababan de hacerse con el secreto más grande de todos. Una vez descifrado, los británicos sabían que tenían una bomba informativa en sus manos. Ahora solo tenían que decidir el momento perfecto para detonarla y causar el máximo impacto. Y los acontecimientos se precipitaron. En febrero los británicos le pasaron discretamente el telegrama al gobierno estadounidense. Para el 1 de marzo la noticia ya estaba en todos los periódicos y la reacción fue inmediata. La promesa de neutralidad del presidente Wilson se desmoronó ante la indignación pública. Al principio, algunos en Estados Unidos pensaron que era una falsificación británica para arrastrarlos a la guerra. Pero entonces Arthur Zimmermann cometió un error diplomático catastrófico. En una rueda de prensa admitió que el telegrama era auténtico. Con esa simple frase eliminó toda duda y selló el destino de su país. Con la prueba irrefutable de un complot en su contra, la postura de Estados Unidos se volvió insostenible. El telegrama fue la gota que colmó el vaso. Y había otra razón clave. Alemania había reanudado su guerra submarina sin restricciones. Esto significaba que sus submarinos, los temibles U-Boot, hundirían cualquier barco que se acercase a Gran Bretaña, sin importar su bandera. Barcos mercantes estadounidenses ya habían sido atacados, y esto estaba costando vidas y dinero. Por cierto, ¿qué pasó con México? Su gobierno, liderado por Venustiano Carranza, analizó la oferta alemana muy seriamente. Pero su conclusión fue clara. El país estaba agotado por su propia revolución, y enfrentarse a Estados Unidos sería un suicidio militar y económico. Rechazaron la propuesta de forma inteligente. La combinación del telegrama y los ataques submarinos no dejó otra opción. El 6 de abril de 1917, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de declarar la guerra a Alemania. Wilson lo justificó diciendo que era necesario para que el mundo fuera un lugar seguro para la democracia. El cambio fue monumental. Estados Unidos pasó de tener 0 soldados en Europa en 1916 a 2 millones en 1918. La llegada de estas tropas frescas, junto al inmenso poder industrial del país, inclinó la balanza de forma decisiva, rompiendo el estancamiento y acelerando el fin de la guerra en noviembre de 1918. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de este mensaje más de un siglo después? Porque su impacto fue mucho más allá de la guerra.
Al final, el telegrama Zimmermann lo cambió todo. Demostró que la guerra ya no se libraba solo en el campo de batalla, sino también en el mundo secreto de los códigos. Fue el empujón definitivo para que Estados Unidos se convirtiera en una potencia mundial, abandonando su política de aislamiento. Y por supuesto, es el ejemplo perfecto de cómo un plan secreto mal ejecutado puede volverse en tu contra de la peor manera posible. Y esto nos deja con una idea final. Si un telegrama codificado pudo alterar el destino del mundo en 1917, ¿qué poder tiene la información que viaja a la velocidad de la luz en nuestra era digital? La tecnología ha cambiado, pero la capacidad de un secreto para transformar la historia sigue siendo exactamente la misma.